¿Te retiró Macri, como dice? No, de ninguna manera, más quisiera. No, para nada. Yo soy una persona que hacía política y me interesaba la política desde antes de conocerlo y me sigue interesando lo público, la participación, y hay muchas injusticias de las que hay que ocuparse y a mí eso me interpela y lo sigo haciendo, lo voy a hacer toda la vida. Claro. Puntualmente, ¿fue riguroso con la anécdota Macri? Mirá, desde mi perspectiva, no. De hecho, por eso me costó entender de qué hablaba. Lo interesante es que él la recuerde así, porque no tuvo ese destrato para conmigo durante ese proceso. Teníamos una relación muy tirante, fruto de que, no sé si se acuerdan, pero en ese momento nosotros veníamos de un proceso en la Argentina muy difícil, de mucha bronca con la política, y él decidió armar un espacio transversal, no era un partido político, era una alianza, que integramos personas de diferentes partidos. Y en ese contexto, él me propuso a mí integrar la lista a sabiendas de que yo tenía ideas y que venía de un espacio ideológico distinto al que él estaba acostumbrado. Y él dijo que para él eso era un valor. Así que cuando yo me integré al espacio, me integré con ese bagaje y esas convicciones que yo traía y que supuestamente iban a ser aceptadas. Y a partir de ahí empezó un derrotero de tensiones en las que yo estoy acostumbrada a que la política se debate, se persuade, se convence y que no que se dan órdenes, porque la política partidaria es debate, es diálogo, y la política en la legislatura también. Y bueno, y la realidad es que me encontré en varias situaciones muy tensas con él, y en un momento decidí que me tenía que ir del espacio con la ley de educación sexual. Se lo planteé y ahí fue mi salida acordada con él, que es la que relato en el tuit que vos viste. Sí, Florencia, puntualmente fue esta ley que tenía que ver con la educación sexual. ¿Tu postura era a favor de esa ley? No, yo la presenté, esa ley, yo fui autora. Vos la presentaste, y a Macri no le gustaba eso. No, pero no solo la presenté, yo la presenté, se la llevé para ver antes, eso es algo que no conté, que les comparto a ustedes ahora. A ver. Se la llevé para ver, la miró, no entendió mucho, se la expliqué de qué se trataba. Nosotros íbamos a firmar esa ley con otros espacios políticos, como me parecía que era un tema muy importante. Claro. Él me dijo, bueno, no sé hasta dónde entendió, hasta dónde profundizó en el tema. A la semana siguiente, cuando se armó un escándalo por la presentación de la ley, lo empezaron a llamar de todos lados para decirle que eso era algo que no tenía que suceder. Me volvió a llamar por enésima vez a su oficina, como lo habías hecho tantas veces, porque siempre era una problemática para él, digamos. Y le dije, pero escúchame, Mauricio, esto yo ya te lo mostré, lo charlamos, vos me dijiste que no entendías mucho, pero que te parecía que en general estaba bien, y dije, yo no la iba a cambiar. Que yo había dado mi palabra, que la habíamos debatido y habíamos pensado durante mucho tiempo eso, y que para mí era una política muy importante para la ciudad y para el país, y era algo muy importante para mi convicción. Y ahí esa situación fue una divisoria de aguas, junto con otros temas que estaban sucediendo, que yo también los pongo en el tuit, que tenían que ver con manejos que a mí no me gustaban en la campaña. Era la campaña de medio término, su primera campaña de medio término, y que también se los plantea. A ver, para cerrar lo de la ley, porque después quiero ir a esos manejos raros, y después ciertos personajes, vos decís, que te rodeaban, te empezaron a mandar. Con el tema de la ley, él nunca la leyó y vos decís, ¿no la entendió? O él te dijo, no está bien, va a hacer lo que quiera. Y después cambió. Mirá, dale. Evidentemente no la leyó bien, claro. O cambió de idea, o se dejó llenar las orejas por otros, como dice que me pasó a mí. No sé, no se lo tenés que preguntar a él. Sí, no, como que no tenía mucho diálogo, pero está bien. Pero está bien, donde lo encuentre, si lo encuentro una vez se lo voy a preguntar, Florencia. Por ahí no se acuerda, Jorge, no sé. Es probable. ¿Él te recibió en la casa de Barrio Parque? Sí, yo no la conocía que entrabas por un garage. Exactamente, sí. Que tenía como un jardín interno medio oscuro. Sí, todo. Señor. Sí. Con respecto a eso que viste que te llamaba la atención, vos contás también que le decís, pero vos necesitas plata. Cuando hablas necesitas plata, no estás hablando de él personalmente porque tiene guita. Plata para hacer política. Sí, para mí es un tema difícil de esto, porque la política uno tiene que ir con pie de plomo. Yo siempre tuve
la suerte y la convicción de poder mantenerme bastante al margen de todas estas cuestiones para poder ir para adelante y que no se me involucrara en cosas que yo no quería, ¿no? Pero la realidad es que cuando llegó la campaña empezaron a aparecer personas en las listas que no tenía razón de ser y yo no entendía muy bien lo que estaba pasando y tenía la sensación de que aparecieron esas personas de la lista tenía más que ver con un tema de financiamiento de campaña que con que verdaderamente sumaran en algo que estuvieran ahí. Y se lo planteé y ahí hice el relato en Twitter, ¿no? Ahí te pones esa cara como de sorpresa. Sí, como no tengo mucho para decirte, ¿para qué voy a aclarar si oscurece, ¿no? Y la verdad que yo ya venía de un espacio político en el que ya había pasado por esas situaciones. ¿De dónde venías? Alfonsinista. Yo venía del radicalismo, de la universidad, como mujer había tenido unas situaciones muy difíciles, ya venía de ninguneo, y medio como que le dio la oportunidad a este espacio porque me dieron la oportunidad también a mí que era muy valiosa, de la que estoy muy agradecida, pero no me daban ganas de seguir con lo mismo, ¿viste? Y no me lo iba a callar. Entonces lo planteé y él no tuvo respuesta para darme y decidí, tratando de ser lo más honorable posible, que para mí siempre es un norte en mi vida, irme del espacio pero sin ir a ningún otro lado, de manera tal que las personas que habían votado por esa lista no sintieran que estaba traicionada esa intención de voto, ¿viste? Porque yo creo mucho en la representatividad. Claro. Creo mucho en que las personas votan y quieren que eso que votan se mantenga y que seamos leales a esa referencia de representación. Así que eso fue lo que hice y después guardé violín en bolsa, como se dice, como se decía antiguamente, como dicen las abuelas, y me retiré a hacer otras cosas que me interesaban más, en las que me sentía más contenida, más acompañada y que también que incidía más en la realidad, ¿no? Hablaste también de que él como que te mandaba a ciertos personajes a ablandarte, a hablarte, a marginarte tal vez. ¿De qué hablabas? Sí, hacía reuniones en las que estaban sus amigos de toda la vida, los que lo asesoraban, eran personas que no tenían mucha experiencia en la política, sí tenían experiencia en los negocios, pero no sabían mucho de... ¿Caputo estaba ahí? Sí, estaba Caputo. Estaba Caputo. Bien. Y a bajarme línea, a hacerme... hay que tener mucho cuidado con las palabras. No sé, Florencia. Okay. Así que quédate tranqui. Pero, o sea, ese círculo rojo que él siempre le gustó hablar, entre otros Caputo, lo nombro Caputo porque es amigo de toda la vida. Y me consta que aparecía en todos lados, porque yo lo he visto. Te hablaban, claro, pero no desde la política. Te hablaban desde, no sé, un negocio, no sé. No, me decían, vos tenés que hacer lo que te dicen. Claro, o sea, tenía la verticalidad absoluta. Sí, pero una verticalidad que no tiene que ver con la obediencia partidaria, ¿entendés? Pues yo tengo mucho entrenamiento en eso. Claro. En los partidos políticos uno debate, convence, persuade y llega a consensos o a posiciones mayoritarias. Y el que pierde se la banca y sostiene la posición del espacio. Acá no era eso, porque yo di esos debates, muchas veces los gané y me llamaban para decirme que había que cambiar la posición cuando había ganado un debate. No se trataba de eso, se trataba de la orden, la instrucción, era más un tema de personalidad, era verticalidad con Macri. Sí, que es una tradición no solamente de ese espacio, sino de muchos otros lugares y muy también de los valores poderosos. Es algo que para mí es importante recalcar y por eso hablo de los modelos de liderazgo en la Argentina, que es con lo que a mí me interesa quedarme de toda esta anécdota, ¿entendés? Como empezar a repensar cuáles son los modelos de liderazgo y cuáles son los relatos que queremos, con los que nos queremos empezar a quedar de la política. ¿No? Siempre esas mujeres débiles, que están equivocadas, que son tontas, que tienen que acatar decisiones. Yo no cumplo con ese patrón, no soy de esa línea. Yo siempre defendí lo que creí, me integré a espacios en los que se respetó eso y cuando no se respetó me fui. Creo profundamente en los partidos y este no era un espacio que funcionara de esa manera. No es que yo no creo en la obediencia partidaria, al contrario, creo que eso le hace bien a la democracia. Claro. Llegaste a Macri por esto que dijiste, era un espacio que te da una oportunidad. Cuando lo ves, bueno, terminó siendo presidente, hoy digamos que es uno de los referentes más importantes, te gusta o no, de la política argentina, maneja en los tiempos de la oposición.
¿Cómo lo viste vos esto? ¿Cómo lo vi en Claro, porque vos llegaste con una ilusión, te pasó esto, lo ves más o menos en esa misma línea, cuando ves el entorno, cuando ves como su manejo político. Sí, un poco me desesperancé al principio, ¿no? Después, aparte, fue todo lo del juicio político, pasaron muchas cosas en esa gestión, ¿no? En ese mandato. Claro, ahí va. Un poco me desesperancé, pero yo creo que las instituciones son más importantes que las personas. Y creo que si las personas que nos interesa la política y que nos enoja la injusticia, nos quedamos con la desesperanza y nos corremos, la Argentina la hacen los que no queremos que la hagan.